Actívate, actívate, motívate de el 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Mi nombre es Joe Vargas y bienvenido aquí a Actívate al Mediodía. El día de hoy pues vamos a tener con la doctora Angie González. Vamos a estar hablando sobre el tema de Irán. Obviamente, la perspectiva que nosotros tocamos, vamos a estar tocando puntos que la prensa regularmente no trabaja, sea porque lo ignora o la realidad es que los desconoce, pero son unos análisis importantes que nos tenemos que hacer antes de nosotros poder replantear cuál es la posición que nosotros tenemos que tener sobre las situaciones que están ocurriendo. Obviamente les invitamos a las personas que vean también lo que viene siendo Noticias Sin Adorno, donde nosotros hemos tocado también temas que pueden servir de preámbulo para nosotros poder tener entonces una toma de decisión, una postura mejor informada, que es lo que nosotros buscamos aquí en TIVA TV. Más que compartir, lo cual nosotros agradecemos que nos permita el canal nosotros poder compartir nuestras perspectivas, pero también que ustedes puedan ver cómo también se comparten fuentes que muchas veces es ignorada por algunos otros medios que tienen algún tipo de agenda a favor o en contra de ciertos temas. Recuerda que nos estás viendo ahora mismo no solamente en Puerto Rico, nos estás viendo también en México, nos estás viendo también en Estados Unidos, en Latinoamérica, y nos estás viendo a través de tu aplicación Roku. La aplicación Roku, recuerda que es un app totalmente gratuito. Usted lo que hace es que busca en el search TIVA TV, usted baja la aplicación y nos puedes ver en cualquier parte del mundo. Saludando a este aproximado entre 20 a 30 millones de personas que nos están viendo a través de todas las redes, de todo nuestro sistema, que incluye Roku, que incluye televisión a través del 8.1 al 8.2, que nos puede estar viendo ahora mismo a través de Liberty, a través de Claro TV, porque nos vemos también a través de Cable TV, y nos estás escuchando por radio en este momento, en tu carro, que nos estás escuchando en los diferentes puntos a través del 1520 AM, y sobre todo, comparte esta información, porque lo que nosotros hablamos aquí son puntos que merecen ser discutidos, profundizado, y que se levante entonces una conversación tanto a favor o en contra, pero tomando en consideración estos datos que la prensa corporativa muchas veces no te habla. Voy a hablar, pero la noticia de la que voy a hablar tiene que ver sobre esto, y esto no es una noticia, más bien es una perspectiva sobre qué es lo que está pasando sobre el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Ahora mismo nosotros lo que estamos viendo es que la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que inició ahora en el 2026, ha generado fuertes críticas por la aparente ausencia, que es algo que estábamos hablando fuera de bastidores, de que nosotros no sabemos al menos cuál es el plan claro para el día después. Y cuando hablamos del día después, cuando termine este conflicto armado. Aunque la campaña fue justificada como un esfuerzo para neutralizar amenazas nucleares y misilistas, otra cosa que también hemos estado hablando es que supuestamente el ataque de verano que había hecho Estados Unidos pues había destruido supuestamente todos los esfuerzos de Irán sobre el área nuclear. Así que definitivamente las razones por las que Estados Unidos está allí no se están compartiendo de manera transparente, porque no puede ser que o te mintieron en verano o te están mintiendo ahora, pero en algún momento te estaban mintiendo. Hay analistas que advierten que el sistema iraní, con casi 5 décadas de redes institucionales profundamente arraigadas como la Guardia Revolucionaria y las milicias Basij y el control económico, pues no colapsaran únicamente mediante ataques aéreos. Si lo que te están diciendo es que va a necesitar entonces que se pongan pie en el piso, y esto puede despertar otro tipo de temas, como por ejemplo el que ya no es una cosa que es especulativo. Nosotros escuchamos ayer a Peter Hegseth diciendo que él no decía, no ignoraba el que pudiera ser que ellos tuvieran que pisar tierra. El problema es que nosotros tenemos
Y sí bien, nosotros vimos que hubieron hace una semana unas protestas donde había gran parte del pueblo de Irán que estaba en contra del gobierno de los ayatolás. El gobierno de los ayatolás definitivamente tenemos que estar de acuerdo en que esto es un grupo extremadamente cruel y tirano. Eso es una realidad. Ahora, ¿cómo es que estas operaciones de bombardeo y esto que están haciendo va a generar entonces una estabilidad para las vidas humanas que viven allí? Fuera de hablar de la parte religiosa, porque tengo que considerar de que la religión predominante allí, por gran mayoría, que es el Islam, específicamente ese Islam que practican ellos, pues tienen muchos seguidores que sí apoyan de manera eclesiástica y religiosa al gobierno que había, pero aún los disidentes, que aparentemente son muchos, pues, ¿cómo es que esto le va a dar entonces qué tipo de estabilidad? Estoy hablando socialmente. Las casas se las están destruyendo, están haciendo inhabitable entonces el lugar. Bueno, pues eso pasa durante la guerra. Antes de indicar o nosotros filosofar si esto es, si está justificado o no, vamos a imaginarnos que esté justificado. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar entonces el día después? Porque nosotros no conocemos qué va a pasar el día después. El problema de esto es que si no hay un plan de qué es lo que va a pasar el día después, público, altamente discutido, entonces cuando empiezan este tipo de ataques, sorpresa, algo que pasa en muchas regiones del mundo, es que entonces se empiezan a preparar grupos formados sociales, y estos grupos formados sociales se arman y tratan entonces de tomar el poder, para bien o para mal, pero son grupos armados que entonces intentan coger el poder. La pregunta es, ¿están haciendo eso para que un grupo de allí tome el poder? ¿O hay entonces intereses externos de tomar el lugar? Yo no, me puedo equivocar, pero no creo necesariamente que sea Estados Unidos el que quiera quedarse allí. Nuevamente tal vez me apunta todo a esta intervención israelí, porque los primeros ataques que empezaron a suscitarse ahora, a pesar de que estaban apoyados por Donald Trump, fue la milicia israelí los que empezaron entonces este ataque otra vez. Lo que pasa es que desde el principio, en esta ocasión, Donald Trump lo apoyó y ahora definitivamente le sigue dando apoyo. Por boca del presidente han habido aparentemente 18 heridos, militares americanos, han habido 3 muertos, no se compara con la cantidad de muertos que han habido de iraníes, donde la mayoría son personas de gobierno, pero lamentablemente han habido más de 500 bajas de civiles por lo que se está expresando, y esto sí preocupa, porque es que estamos... La realidad es que yo les quiero decir que yo a la fecha de hoy, si yo me paro analizando muchos ángulos, yo no entiendo bien por qué estamos en este evento. Y eso es parte de lo que vamos a conversar con Angie González, desde una mente abierta para nosotros poder entonces recoger nuevos datos y poder formular nuestro propia opinión informada. Vámonos con el Padre Nuestro para que sea el Señor quien nos ayude en esto que vamos a hablar tan importante en el día de hoy. Ya otro, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos
Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Y regresamos aquí Activada al Mediodía y tenemos aquí a la doctora Angie González con nosotros con el tema. Angie, día. Bueno, el tema obligado, tenemos que hablar de Irán, ¿ok? Vamos a ver si podemos hacer algún análisis. Y yo quiero dejar claro que ningún análisis que usted pueda encontrar por ningún medio va a ser exhaustivo. En realidad, el tema de lo que está pasando en Irán en este momento es tan complejo y tan multifactorial que yo les invito pues a que nos escuchen a nosotros, pero que también entonces busquen información en otras fuentes y que dedique tiempo para indagar y para tratar de entender, ¿no? Porque aquí hay aspectos que tienen que ver con seguridad mundial, hay aspectos que tienen que ver con narcotráfico, hay aspectos que tienen que ver con economía, petróleo, pero hay aspectos inclusive que tienen que ver con escatología. Hay mucho que la Biblia tiene que decir acerca de Irán para el final de los tiempos. Por lo tanto, ningún análisis va a ser completamente abarcador y yo no pretendo decir que yo vengo hoy con el análisis último y completo. No, yo voy a hacer un análisis y voy a hacer un análisis desde una perspectiva que no he escuchado en otros medios porque no quiero llover sobre mojado, quiero tratar de aportar otros ángulos y otros temas adicionales, sobre todo mirándolos desde una óptica de qué es relevante para nosotros aquí en Puerto Rico, aquí en el Caribe y en el hemisferio, ¿no? Así que, dando un repaso muy breve, recordamos que en la madrugada del sábado pasado, 28 de febrero, las fuerzas del ejército de Estados Unidos junto con el ejército de Israel atacaron varios puntos en Irán con el propósito de aniquilar el alto liderato de Irán en la llamada Operación Epic Fury, la furia épica, y los ataques se concentraron en bases militares iraníes y en aquellas dependencias en las que se encontraban los altos líderes del gobierno iraní. Y ya en horas de la tarde del mismo sábado, ya los informes oficiales del gobierno iraní confirmaron que el ayatollah Ali Khamenei había muerto. Igualmente, unos 48 o 49 otros líderes del régimen, y Trump instó al pueblo iraní en ese momento a que tomaran el control del país, a que se levantaran entonces y tomaran el control del país, porque la gente en Irán llevan 3 años levantando protestas a mucho riesgo personal. Y el domingo en la mañana, entonces Irán había anunciado que el nuevo líder designado como sucesor sería el ayatollah Arafat. Pero ese mismo día, unas horas más tarde, él murió en medio de otro ataque en Teherán. Así que fue sucesor por pocas horas. Irán respondió a la agresión atacando instalaciones militares de Estados Unidos o embajadas en Bahrein, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Israel, Omán, Siria. O sea, Irán se ha vuelto loco disparando a todo lo que se mueve y para mí eso es una evidencia de cómo en este momento la ofensiva de Irán realmente es algo completamente descabezado. Ellos no tienen liderato y lo que tienen allá adentro es un reguero. Tengo una imagen que salió por las redes y me parece buena para que podamos dar una mirada simple a cómo esta guerra contra Irán ha involucrado ya un montón de países, desde lo que son Estados Unidos e Israel, que son los que iniciaron la ofensiva del sábado. Los países que Irán ha atacado directamente, hay algunos países que ya han recibido ataques, no porque Irán ha atacado
directamente a estos países, sino porque ha atacado embajadas de estos países que están en Irán. Así que se siguen uniendo cada vez más y más países. Entonces, esto levantó a todos estos otros países en contra de Irán, a pesar de que muchos de estos países son países islámicos. Así que comparten la misma motivación religiosa y particularmente la misma motivación religiosa contra Israel. Y estos países aún no han anunciado ofensivas militares, pero sí han activado sus respectivas defensas antimisiles y en particular Arabia Saudita ya anunció que rompía relaciones diplomáticas con Irán. Y entonces los países de Oriente Medio ya no ven a Irán como un aliado, sino como un enemigo. Y esto es un cambio bien importante porque la mayoría de estos países del bloque islámico unidos por una fe común siempre se han considerado entre ellos como grupos de aliados. ¿Okay? Ahora, el domingo en la tarde, la Casa Blanca, gracias por el café, tacho, por eso es que a mí me gusta aquí. Dale, pero seguro. Sí, no, pero está súper, ¿ok? Perdonen ¿verdad? A los que no tienen un café en la mano en este momento, yo no lo hago para hacerles fiero. Pero sí. Bueno, entonces el domingo en la tarde, la Casa Blanca informó que Irán quería sentarse a dialogar. A ver qué cosa es eso de sentarse a dialogar, ¿ok? Y tanto el presidente Trump como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, han dicho que esta operación militar podría tomar unas 5 a 6 semanas. Esa es la idea que tienen ellos. Yo no estoy segura, porque una vez que uno tira la primera bomba, pues uno no sabe cuál va a ser la cadena de eventos, uno no la puede anticipar. Y bueno, yo ojalá que esta guerra sea lo más corta posible. Ahora, ¿por qué Estados Unidos decidió atacar a Irán? Y yo quiero que la gente que nos están escuchando entiendan que, aunque nosotros somos una islita en el Caribe, lo que está pasando en Irán es muy importante para nosotros. O sea, no lo vea como, eso es una guerra allá y aquí no está pasando nada. Es muy importante lo que está pasando en Irán y tiene mucha pertinencia con lo que está pasando acá en América. La inteligencia norteamericana ha insistido en que Irán había reanudado su producción de armas nucleares a pesar de que el pasado 22 de junio del año pasado, Estados Unidos, a través de lo que se llamó la Operación Martillo de Medianoche, el Midnight Hammer, ellos destruyeron 3 instalaciones iraníes dedicadas a la producción de armamento nuclear que estaban ubicadas en Fordow, Isfahan y Natanz, allí en Irán. Y en aquel momento, una de las informaciones que surgió insistentemente era que sí se habían destruido esas instalaciones que fabricaban armamento, específicamente armamento de tipo nuclear, pero que los abastos de uranio enriquecido que Irán tenía no estaban siendo almacenados en ninguna de esas 3 instalaciones y que todavía entonces Irán tenía en su poder una cantidad de uranio enriquecido que era suficiente para continuar con su desarrollo armamentístico nuclear. Y entonces, los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, por ahí tenemos una imagen, ellos han confirmado que Irán cuenta con más de 408 kilos de uranio enriquecido en un nivel muy cercano al 90%, lo que es adecuado para construir armas nucleares. El nivel de enriquecimiento de uranio, para que tengan una idea, el nivel de enriquecimiento de uranio para generar energía eléctrica es de un 3 a un 4%. Y la agencia informó que Irán lleva meses sin permitir el acceso a sus instalaciones para supervisar el manejo del uranio.
Además de eso, desde que empezaron las protestas ciudadanas contra el gobierno teocrático de Irán, esto fue en 2022, diferentes organizaciones de derechos humanos han informado que el gobierno ha masacrado una cantidad de civiles que pudiera estar cerca de las 40,000 personas. Tenemos también una imagen por ahí de estas informaciones. O sea, los iraníes llevan ya 3, casi 4 años levantándose en revueltas, en protestas contra el régimen, y el régimen lo que hace es que los aniquila, ¿ok? Y entonces Trump le había dado un plazo de 10 días a Irán para que se comprometieran a no continuar con el enriquecimiento de uranio, sino que el uranio fuera procesado en Moscú bajo las normas y supervisión de los organismos internacionales para que se usara exclusivamente en la producción de energía y no para la fabricación de armas. También entonces Trump les estaba pidiendo a los iraníes en estas conversaciones, les estaba pidiendo que Irán no tuviera ni produjera misiles que fueran capaces de destruir a Israel. Irán mantiene una guerra con motivaciones religiosas contra Israel y ha dicho repetidamente que quieren erradicar al pueblo de Israel de sobre la faz de la tierra. Esto es una amenaza que Irán ha estado haciendo, una advertencia que Irán ha estado haciendo desde la década de los 80. O sea, esto no es nuevo. Y lo tercero que Trump quería negociar, estaba tratando de negociar con Irán, era que el gobierno iraní detuviera la matanza de los manifestantes que se están oponiendo al régimen de gobierno, que el gobierno buscara alguna otra manera de manejar la oposición de sus ciudadanos, pero que no siguieran desapareciendo gente, matando gente y masacrando gente. Y las negociaciones con Irán que se estaban dando en Ginebra no prosperaron. Al paso de esos 10 días, el viernes pasado se cumplió ese término, el término de los 10 días, y entonces el sábado empezaron los bombardeos y de esta manera Donald Trump dejó claro que él no estaba relajando. O sea, cuando él dijo, tienen 10 días para lograr estos acuerdos, pasaron los 10 días y en el día número 11 los bombardeos empezaron. Y la semana pasada, el 25 de febrero, Trump anunció durante una conferencia de prensa, y esto fue bien interesante, y en la prensa local yo no lo he visto por razones obvias. Trump dijo en una conferencia de prensa que él temía por su vida, ya que sabía que habían intentos activos de matarlo. Y luego del más reciente atentado contra la vida de Donald Trump, este atentado que fue aquel muchacho que se metió en los predios de Mar-a-Lago con un arma y con un envase con gasolina, entonces trascendió una información en el sentido de que supuestamente hay un grupo que ha ofrecido una enorme recompensa para que alguien logre matar al presidente Donald Trump. Así que en este momento, si esa información es correcta, pues hay una recompensa y Trump es el animal de esta cacería. Y entonces los sospechosos de procurar este magnicidio, porque uno dice, bueno, pues, pero entonces ¿quién está ofreciendo esta cantidad de dinero para que maten a Trump? Bueno, pues los sospechosos de procurar el magnicidio son los carteles de la droga e Irán. Y se conocen al menos 6 intentos de asesinar a Donald Trump en la última década desde que él entró en la política en el 2016. Así que esto no es nuevo. Irán, y esto es algo que nadie puede discutir, representa un problema de seguridad para la nación americana, para Israel y también para toda la región del Medio Oriente. Ahora, ¿cuál es el plan de Trump? Digo, Joe empezó haciendo la pregunta, ¿cuál es el plan posterior? Ese plan yo todavía no lo sé. Es una pregunta que todavía está en el tintero. Y una preocupa, a mí me preocupa mucho y voy a traer algo bien importante, Angie, ahí casi esto es una pregunta
con una reflexión. El problema que hay con los inmigrantes, pues nosotros vamos a tener una situación donde más personas van a tratar de salir de allí. O sea, eso es un hecho, porque si yo viviera allí, yo no hubiera tenido ningún tipo de plan de salir, cosa que me está extraño, porque yo también hubiera tratado de escapar de ese lugar. Pero esto ahora mismo, la gente que le encantaba vivir allí, van a salir forzados por la nueva situación bélica que está. O sea, que el desplazamiento de personas va a ser mayor y esto aumenta todo lo que tiene que ver con la trata humana, el tráfico humano, que sabes que esa es la base que utilizan estos lugares para sacar personas. Y que no serían solamente inmigrantes iraníes. O sea, la gente tiene que entender que en este momento hay inestabilidad en toda la zona del Medio Oriente porque, pues, oye, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, o sea, todos estos países ya han recibido ataques de Irán. Así que eso es una posibilidad muy real, pero ya hay congresistas republicanos que están planteándose el que se pueda legislar de alguna manera o que se pueda establecer algún tipo de límite para que temporariamente Estados Unidos no reciba ningún inmigrante de todo ese bloque de países de Oriente Medio. Así que, pues, esto también es un issue de seguridad, pero es un issue humanitario. Así que, pues, no son temas fáciles de manejar y uno no puede posicionarse absolutamente en un lado o en el otro, claro, porque no es fácil el tema, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el plan de Trump? El plan de Trump con esta intervención es destruir todos los misiles que tiene Irán para impedir cualquier ofensiva de largo alcance, particularmente contra Israel, e impedir que Irán pueda fabricar una bomba nuclear. Para que tengan una idea, por los pasados meses, Irán ha estado fabricando misiles a razón de 100 misiles por día. ¿Okay? O sea, estos comentarios que a veces uno escucha por ahí por las redes diciendo que esto es que Trump se está inventando, que en Irán se está produciendo todo este armamento so pretexto de meterse allí. La realidad es que no, o sea, hay evidencia corroborable de que Irán lleva mucho tiempo haciendo una producción inmensa de un arsenal que de hecho es lo que ha usado. O sea, ya no podemos decir, esos son inventos de los norteamericanos. Irán no tiene tanto armamento. Oiga, en 4 días, 5 días que lleva esto, en 4 días que lleva esta guerra, la cantidad de misiles que Irán ha disparado, pero a tutiplén, a todo lo que se mueve, es impresionante. Y todos los países del área, todos los países circundantes activaron sus defensas antimisiles porque en realidad Irán está disparando una cantidad formidable de material, ¿verdad?, misilístico. Y entonces Trump quiere asegurarse de que Irán no tenga y no continúe esa producción masiva de armamento, pero especialmente que no pueda fabricar una bomba nuclear. Y los líderes de Europa y del Oriente Medio coinciden en que Irán se ha convertido en un peligro real para la paz de la zona y en su gran mayoría han expresado su compromiso de apoyar a Estados Unidos en defender la región contra los misiles de Irán. Cuando hablo en su gran mayoría, pues obviamente sabemos que Vladimir Putin ya hizo su expresión criticando la intervención de Trump, pero aparte de él, pues el resto de los países pues han entendido que algo había que hacer porque reconocen que Irán es un peligro para la seguridad en la zona. Un dato es que quien se opuso a Trump, yo creo que más ferviente que Putin, fue el presidente o el primer ministro de España. Sí, Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez fue más lejos, porque hay un montón de personas que dicen que Trump no está bien. Él dijo
que estaba solicitando que Estados Unidos sacara sus aviones de las bases estadounidenses que tiene España. Me parece que fue recibido por los Estados Unidos. Hay unos comentarios de que aparentemente lo van a hacer, pero sabes que ha venido con una ola de críticas por parte del secretario del Departamento de la Guerra de los Estados Unidos, porque él fue bien puntual en criticar a la gente que no estaba apoyando a Estados Unidos, pero en este caso es dirigido al de España, porque él lo que está diciendo es que saquen. Claro. Lo que sí cabe entonces la posibilidad es que ellos muden todos esos armamentos a unas bases que tienen en Marruecos. Es lo que se está diciendo, es lo que se está comentando, porque no se ha confirmado todavía esa información. Sí, Eso pero está oye, bien cambiante esto. Pedro Sánchez es un Socialista loco. Lo que Pedro Sánchez diga Sí, a Trump sí, no sí. le importa. Pedro Sánchez fue el que más pataleteó cuando Trump fue a la OTAN y dijo, aquí todos los países tienen que aumentar una aportación del 2% al 5% del PIB, porque no es posible que Estados Unidos sea el que esté pagando prácticamente toda la seguridad en Europa, porque todos los países de la OTAN están en Europa, menos Estados Unidos. Entonces, Pedro Sánchez pataleteó y dijo que él no podía pagar eso. A Pedro Sánchez se le vincula insistentemente con redes de narcotráfico y de trata humana, o sea, así que de Pedro Con Sánchez, Venezuela y especialmente. con Venezuela. A mí de Pedro Sánchez no me extraña nada. ¿ok? Y algo también peculiar para que la gente sepa que esto no es tanto de izquierda como de derecha, sino que la gente que está criticando a Pedro Sánchez son muchas personas de medios de izquierda, porque la posición que está tomando ahora mismo Pedro Sánchez en este contexto lo pone vulnerable, porque es como si tú le estuvieras entonces abriendo la puerta a esas personas que puedan buscar refugio político de Irán. Sí, O sea, que oye, ahí es que está el y definitivamente acá en Estados Unidos, los únicos que se están oponiendo a la intervención militar de Estados Unidos contra Irán son los políticos del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Ahora, el presidente Trump está autorizado para ordenar una acción armada contra Irán sin el aval del Congreso. ¿Hasta dónde puede llegar él en estas acciones? Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice la Constitución? En el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos se otorga al Congreso la facultad exclusiva de declarar la guerra. Sin embargo, en el artículo 2 se designa al presidente como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y esta dualidad ha generado durante décadas una zona gris en la Constitución, y es por eso que muchos presidentes han ordenado operaciones militares sin declaración formal de guerra, mientras el Congreso ha intentado mantener el control político y presupuestario sobre los conflictos. Ahora, ¿cuál es el límite legal? Pues tras la guerra de Vietnam, el Congreso aprobó en 1973 el llamado War Powers Resolution, la ley de poderes de guerra, que establece que el presidente debe notificar al Congreso dentro de 48 horas posteriores al despliegue de fuerzas, o sea, posteriores, no antes, posteriores al despliegue de fuerzas en hostilidades o situaciones de riesgo inminente. Y si no existe una declaración de guerra ni una autorización específica del Congreso, las fuerzas deben retirarse en un plazo de 60 días con una posible extensión de 90 días adicionales, si es que la situación así lo exige. Yo pienso que es por eso que Trump y Pete Hegseth están diciendo, no, este conflicto es de unas pocas semanas, porque realmente lo están actuando sin el aval del Congreso, pero no es que lo están haciendo de manera inconstitucional. La Constitución le permite hasta 60 días y la posibilidad de extender 30 días más. Entonces, la legislación también permite que el Congreso vote una resolución para exigir la terminación de la acción militar si considera que no fue debidamente autorizada. Ahora, si nosotros vemos en la historia, por ahí tenemos una imagen. Obama ha sido el único presidente en la historia en tener a la nación en guerra durante sus 8 años de mandato sin haber tenido autorización del Congreso. Así que
cuando usted escucha a todos estos izquierdosos diciendo no, que Trump lo que está haciendo es inconstitucional porque el Congreso tiene que autorizarle, pues no necesariamente. Ahora, a todos esos yo los hubiera querido escuchar durante los 8 años de la presidencia de Barack Obama, diciendo que lo que Barack Obama estaba haciendo durante los 8 años en que mantuvo a la nación activamente en conflictos bélicos, que eso era inconstitucional, porque nunca Barack Obama buscó el aval del Congreso. Barack Obama rellenó eso allí de bombas, pero constantemente. Sí. Y eso, y no era, yo creo que fueron intervenciones, eran parecidas a las que Estados Unidos hizo ahora mismo durante el verano, pero no eran tan resaltadas por la prensa. Obviamente también es que el carácter de Donald Trump es más confrontativo y por eso es que da también más a que te moleste si tú estás en contra de algo, pero él estuvo constantemente, Barack Obama, bombardeando esas áreas de Medio Oriente y es como si se hubieran olvidado que eso pasó. Sí. Ahora, vamos entonces a ver a Rusia y China en este panorama. Lo único que han hecho Rusia y China hasta este momento ha sido emitir comunicados rechazando la intervención militar de Estados Unidos e Israel y llamar al diálogo. Obviamente, ni China ni Rusia en este momento están en posición de unirse en un conflicto bélico contra Estados Unidos y en este punto ya esto sería entonces una guerra contra Estados Unidos y contra los países del Medio Oriente que ya han recibido los ataques de Irán. Esto ya sería propiamente la Tercera Guerra Mundial. Y al momento, el único aliado que le queda a Irán sería Hezbollah, que no es un país, es un partido político, un grupo paramilitar libanés, pero un grupo paramilitar con alguna, ¿verdad? Con algunos recursos y alguna fuerza militar y sobre todo sin ningún tipo de ética. Así que la gente de Hezbollah pueden hacer cualquier barbaridad con el uso de la fuerza y la violencia. Por lo tanto, podemos decir propiamente que Irán se ha quedado solo con su ofensiva. Ahora, yo quiero que miremos el ángulo de la red de narcoterrorismo, porque esa es la parte que yo no estoy viendo en el análisis y en las noticias que los medios están hablando sobre la guerra contra Irán. La mayoría de los analistas se han centrado en el tema del petróleo, el estrecho de Hormuz, la fabricación de las armas nucleares, pero Estados Unidos en este momento es el mayor productor de petróleo del mundo. O sea que si la gente está diciendo, pues se cerró el estrecho de Hormuz, pues nos fastidiamos, no vamos a tener gasolina. Mire, no. Estados Unidos en este momento es el mayor productor de petróleo del mundo. El año pasado, Trump abrió los pozos petroleros y empezó a perforar y empezó a aumentar la producción de petróleo en los Estados Unidos, en suelo norteamericano, pero también entonces con la movida que ha dado en Venezuela, pues Estados Unidos se ha apropiado del control del petróleo venezolano, ¿ok? Así que en Puerto Rico, en Estados Unidos, realmente nosotros, si bien pueden haber aumentos en el precio de la gasolina, no es que vayamos a tener escasez, ¿ok? Ahora, en cuanto a las armas nucleares, todos los países de Europa y Medio Oriente están unidos en el interés de no permitir que Irán fabrique armas nucleares. El tema que los analistas están perdiendo de vista es el tema del narcotráfico a nivel mundial. Trump está desarticulando los grandes poderes del narcoterrorismo y de los narcoestados en todo el mundo. Él empezó con el arresto de Maduro en Venezuela. Mandó a arrestar al Mencho en México, lo mandó a arrestar, pero las autoridades mexicanas lo mataron porque no les convenía que el Mencho estuviera vivo bajo el poder de los Estados Unidos, porque entonces el Mencho iba a empezar a hablar cosas que el gobierno de México no quiere que se sepan, ¿ok? Y posteriormente, ahora este fin de semana, el ejército israelí y norteamericano mataron al ayatollah Jamenei de Irán, ¿ok? Y para los que no sepan, el Mencho era el líder del cartel Jalisco Nueva Generación,
que hasta estos momentos había sido el cartel mexicano más poderoso. Este cartel, Jalisco Nueva Generación, cuenta con un arsenal de armas inmenso que proviene del mercado negro de drogas y armas de Irán y Rusia y que mueve alrededor de 10,000 millones de dólares anuales en armas y drogas. O sea, cuando estamos hablando de guerras y estamos hablando de armas, no podemos desconectar eso del mundo del narcotráfico, porque una buena cantidad de las armas vienen de las drogas y las drogas vienen de las armas, o sea, están conectadas unas con las otras. Y aunque Irán no produce opio y otras drogas en cantidades como por ejemplo Afganistán, que es el primer productor de opio del mundo, en realidad Irán intercepta y distribuye más toneladas de opio que cualquier país del mundo, según informes de las propias autoridades iraníes. Así que es Irán quien mueve, imagínense esto como la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. La Autoridad de Energía Eléctrica genera la energía eléctrica, pero es Luma quien la distribuye, ¿ok? Y entonces eso mismo ocurre entre Afganistán, que produce el opio, e Irán, que lo distribuye. Y si tenemos por ahí también otra imagen, Irán envía armamentos militares y drogas a Venezuela. Esa es la imagen del mapita. Esto fue un mapita que yo hice solo para que usted tenga una idea de cómo, o sea, el hecho de que nosotros tengamos tanta agua entre América y el viejo mundo no significa que estamos desconectados. Estamos constantemente conectando y es un envío de armas, de drogas, de un lado al otro. Y para la gente que sigue pensando que lo que está pasando por China o lo que está pasando en Rusia o lo que está pasando en Irán no tiene nada que ver con nosotros, en realidad, una buena parte de las cosas que pasan aquí en Estados Unidos, en el Caribe, en Centro y Suramérica, tiene que ver y se origina en Rusia, en China y en Irán, ¿ok? Irán le envía armamentos militares y drogas a Venezuela a cambio de uranio y oro. Y de esta manera, Venezuela ayuda a que Irán fabrique armas nucleares y recibe armamento para defender el negocio de las drogas de Venezuela, que a su vez sostiene económicamente a las dictaduras venezolanas, cubanas y otras dictaduras latinoamericanas. Y estas son las cosas que los izquierdosos no quieren que se hablen, ¿ok? Sí, porque... ¿Lo qué? No, los izquierdosos. Ellos quieren que nosotros nos creamos que ellos financian sus campañas políticas con dos personas parados en una luz con una banderita pidiendo chavos. Y vamos a hablar de que siempre estamos hablando de la parte del narcotráfico, pero tenemos que ampliar porque esas redes que sí están llevando drogas, ellos trafican muchas cosas ilegales. Entonces, ya aquí en el programa nosotros hemos hablado que se trafica minerales. Minerales requiere entonces la esclavitud de personas porque ellos traen personas de otras partes, que es una de las preocupaciones que tengo con la situación de Irán, de que traigan entonces personas para trabajar de manera forzosa en las áreas que son las minas. Pero quiero que sepan que esa expansión de tráfico ilegal también incluye, adivina qué, nada más ni nada menos que mercancía china, porque es cualquier cosa que sea de tráfico ilegal que pueda penetrar entonces un país sin pasar por el proceso de pagar los aranceles, de pagar los arbitrios y sin que pase obviamente por el área de seguridad para poder ingresar a un lugar. Y esa es la función de los carteles. Por eso que los carteles cuando tú dices los carteles de la droga es un segmento que ellos trafican ilegalmente, pero como dice Angie, es mucho más amplio lo que trafican. Sí. Oye, trafican, pero de todo, ¿ok? Ahora, la guerra contra Irán es en realidad una guerra contra el terrorismo islámico que se sostiene de las ganancias del narcotráfico a nivel mundial y de la corrupción gubernamental, principalmente en Estados Unidos. Y si usted mira en nuestra colección de programas anteriores,
nosotros hemos hablado bastante de estas mega fraudes en los Estados Unidos. Hemos hablado del fraude de Minnesota en muchas ocasiones. Hemos hablado del fraude también en California. Y en realidad, todos estos problemas de fraude monumental que hay en Estados Unidos, de organizaciones que se roban los dineros del erario público, están fundamentalmente conectados con el terrorismo en el Medio Oriente. Entonces, por eso es que finalmente Trump terminó diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo necesito a mi vicepresidente ahí a cargo, porque el problema del fraude de dineros norteamericanos tiene que ver directamente con la financiación del terrorismo islámico. Ahora, es por eso que los líderes como Claudia Sheinbaum o algunos otros líderes del Partido Demócrata critican las acciones de Trump porque están protegiendo al narcotráfico que les sostiene las campañas políticas. Y esto es un secreto a voces, señores. Esto se sabe hace mucho tiempo, que muchos políticos realmente llegan al poder, no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos, llegan al poder y se mantienen ahí con la ayuda del narcotráfico. El llamado socialismo del siglo XXI siempre ha terminado amarrándose con el narcotráfico para sostenerse. Y por eso es que la mayoría de los países socialistas terminan siendo narcoestados. Y por ahí tenemos otra foto. Recordemos que en septiembre de 2016 la administración de Obama reconoció que había transferido 1.700 millones de dólares en efectivo a Irán a principios de ese año, lo que levantó duras críticas entre los líderes republicanos. El Departamento del Tesoro en aquel momento justificó la transferencia diciendo que esos pagos en efectivo eran necesarios debido a la eficacia de las sanciones estadounidenses e internacionales que aislaron a Irán del sistema financiero internacional. Así que sí, bajo la presidencia de Barack Obama se desviaron fuertes cantidades de dinero para ayudar a Irán, ¿ok? 400 millones de ese dinero fueron enviados por un avión directamente a los ayatolás bajo la administración de Obama. Y en ese momento, siendo senador Marco Rubio dijo, el desastroso acuerdo nuclear del presidente Obama con Irán se vio endulzado con un pago ilícito de rescate y miles de millones de dólares para el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Así que ese Marco Rubio, que en 2016 como senador estaba criticando ese envío de miles de millones de dólares de Estados Unidos hacia Irán, ahora es el secretario de Estado, una de las personas que está al frente de toda esta agenda en la guerra contra Irán. Ahora, Cuba está próximo en la lista. Tan pronto termine el operativo militar en Irán, Trump va contra Cuba. Y por ahí tenemos alguna imagen. Lo que ocurra con Irán en las próximas semanas podría provocar que Cuba negocie con Trump, porque ya no cabe duda de que Cuba no tiene aliados. Por eso es que Trump está diciendo que él plantea una toma de control amistosa, porque es que ya Irán está demostrando que se quedó sin aliados. Entonces, mire cuál es el panorama de Cuba en este momento. China y Rusia no van a intervenir en favor de Cuba porque ni siquiera intervinieron en favor de Irán. Venezuela ya está bajo el control de los Estados Unidos y lo único que le quedaría a Cuba sería Irán, y ya Irán estaría completamente inoperante en términos militares después de este operativo que se está realizando allí. Y con la caída de Maduro y Jamenei,
la influencia de Irán en Occidente se reduce significativamente. Ahora, tengo alguna información adicional que no quiero que se acabe el programa sin mencionarla. En cuanto a China, y tengo por ahí alguna imagen, se sospecha que China va a buscar fortalecer su presencia en otros puntos clave en el hemisferio occidental y para eso estaría mirando hacia Sudamérica, en particular al puerto de Chancay en Perú. Ya Estados Unidos ha advertido que no permitirá que China tome control de ese puerto que podría ser considerado por China para uso militar. O sea, China quiere meter una base militar de ellos en Perú. Y la semana pasada la Agencia Federal de Aviación anunció el cierre temporero del espacio aéreo en Texas, luego de haber derribado un dron que sobrevolaba el territorio. China y el PSC, el Partido Comunista Chino, tienen muchas de sus redes dentro de Texas y en todo Estados Unidos. Pero no solo China ha establecido relación con los carteles mexicanos, sino también Hezbollah, Hamas, Rusia y el Tren de Aragua de Venezuela. Los carteles son más poderosos que las fuerzas policiales o las agencias de inmigración porque están equipados con armas y alta tecnología militar que proviene de Irán, de Rusia y de China. Y los chinos, a través del Partido Comunista Chino, han hecho acuerdos con los cárteles mexicanos y trabajan en colaboración con ellos. La acción de Estados Unidos en Irán es fundamentalmente un operativo que busca garantizar la seguridad nacional y dar un golpe mortal al poderío político de las organizaciones del narcotráfico mundial. Y es un esfuerzo por limpiar el hemisferio occidental de la amenaza que representan las influencias hostiles de países como Irán, China y Rusia. Necesitamos seguir viendo esta información porque todos los días, gracias a Dios, a través de los medios de comunicación podemos conocer un poco más. El hecho de que nosotros también trabajamos en un medio de comunicación, nosotros tenemos también algún otro tipo de fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, pues número uno, que pasamos tiempo de estudio sobre ellos, pero también gozamos en que hay muchas personas que nos hacen llegar a veces noticias, información, que sean a veces noticias que no se pueden encontrar fácilmente o testimonios de personas en lugares que nos hacen entonces desarrollar otro tipo de perspectivas. Y por eso es que nosotros lo compartimos y por eso también es que la doctora Angie González tiene esta instrucción que les dice a ustedes que lo que nosotros decimos aquí no es que sea una ley escrita sobre piedra como los 10 mandamientos. Es que nosotros le estamos dando a ustedes lo que nosotros conocemos, estamos compartiendo de manera abierta qué es lo que nosotros creemos para que usted se informe y busque información, porque lo que necesitamos es que haya más personas con diferentes puntos para que puedan entonces desarrollar ese pensamiento crítico importante para poder formarlo. Pero quiero darle las gracias a nuestro auspiciador por poder lograr que se haga este programa y es el Super Pan. Le damos las gracias a las personas de... Y ahí tenemos el jingle. Recuerda que el Super Pan está disponible en diferentes estilos, diferentes sabores. Lo puedes conseguir llamando al número de teléfono que tenemos ahora mismo en pantalla. Adquiere el Super Pan para que puedas tener no solamente salud, sino un desayuno sabroso que vas a querer volver a repetir. Y recordando nuevamente que tenemos el libro aquí en Tiva Backstage. Tenemos el libro Hurtar, Matar y Destruir. Este es el libro de la doctora Angie González, que nos permite a nosotros conocer de manera técnica lo que viene siendo lo que se ha llamado por muchas veces el nuevo orden mundial, que no es otra cosa que la estructura de las organizaciones supranacionales. Las va a poder ver aquí, pero a través de un prisma teológico. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Mi nombre es Joe Vargas y no te retires de aquí de Actívate, de Activa TV. Que va a ser buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, Actívate Portiva.